Muy buenas tardes a todos. Mi nombre es Verónica Ibarra y soy la directora ejecutiva de SUME Sustentabilidad para México. Les doy la más cordial bienvenida a una edición más de Lead Innovators. Como siempre, agradecemos a Rebe Ortiz, líder de desarrollo de negocios del GBCI México, por brindarnos la oportunidad de compartir la sesión. Muchas gracias, Rebe. En esta ocasión, pues estamos felices de contar con la colaboración de Tatiana Carreño, quien es subdirectora de programas técnicos del Consejo Colombiano de Construcción Sostenible en Colombia. Y además, bueno, encantados porque nos va a hablar de un tema con mucha información sobre la segunda edición del caso de negocio LEED, que analiza el triple resultado del impacto que los edificios tienen en las personas, el planeta y la rentabilidad, por lo que es importante contar con estudios y detalles sólidos para cada una de estas áreas. Obtener datos reales sobre el desempeño financiero de los edificios líder en América Latina es un paso fundamental en nuestro trabajo hacia un futuro mejor y más sostenible para las Américas. Desde aquí saludamos a los miembros que están conectados, a los que no son miembros aún, los invitamos a unirse a Sume. Y bueno, pues a continuación, no hablo más, le dejo el micrófono a Rebe, quien nos compartirá la semblanza de nuestra querida invitada del día de hoy. Rebe, bienvenida, te cedo la palabra. Muchas gracias, Vero. Muy buenas tardes a todos. Un gusto reunirnos nuevamente para otra edición de Lead Innovators. El día de hoy, como bien dice Vero, muy honrados por tener a Tatiana Carreño, pues un referente en el mercado latinoamericano y para todos nosotros, pues una gran amiga. Así que el día de hoy platicaremos un poquito, nos va a dar, pues ahora sí que los hallazgos que hicieron en esta gran investigación de la segunda edición del caso de negocio del LEED. Como ustedes saben, y los nuevos pues aprenderán un poquito de la historia del LEED, en 1993, Rick Fedrizzi, David Gottfried y Mike Italiano convocaron a representantes de 60 firmas y varias organizaciones sin fines de lucro en la sala de juntas del Instituto Americano de Arquitectos para la reunión fundacional del USCBC. A continuación, se compartieron ideas para una coalición abierta y equilibrada que abarcara toda la industria de la construcción para desarrollar un sistema de certificación de edificios sostenibles que más tarde se convertiría en LEED. Durante las siguientes décadas, el USGBC y el Green Business Certification Inc. ayudaron a hacer crecer esa idea hasta convertirla en una comunidad global de líderes que transformaron el diseño, la construcción y la operación de edificios y comunidades para servir mejor a las personas, el planeta y nuestro medio ambiente. En abril de 2023, el USGBC celebró sus 30 primeros años. Y durante este tiempo, la comunidad del USGBC ha tenido la visión de que los edificios y las comunidades van a regenerar y van a sostener la salud y la vitalidad de toda la vida. Desde el inicio del USGBC, miles de organizaciones e innumerables personas de todos los sectores han estado en este viaje con nosotros. La gama de nuestros miembros es extensa y cada empresa que ha recorrido el camino con nosotros ha contribuido al conocimiento, el desarrollo de capacidades y el éxito colectivo de nuestro movimiento. Actualmente existen más de 110,000 proyectos con certificación LEED que representan el más alto estándar de sostenibilidad en más de 180 países y territorios, mientras que Latinoamérica se perfila como el cuarto mercado más importante para LEED, con más de 3,000 proyectos certificados en toda la región. De nuestra fundación hasta ahora, hemos acelerado una transformación de impacto que ha equipado a profesionales, servidores públicos y tomadores de decisiones con herramientas transformadoras, soluciones probadas y conocimientos basados en datos para diseñar, construir, operar edificios de alto desempeño. Nuestra misión es clara: escalar acciones que promuevan la descarbonización de los edificios, mejoren la resiliencia de las comunidades, restauren los ecosistemas y mejoren el bienestar de los ocupantes. Esta transformación de impacto y a escala se ha fortalecido al poder demostrar el caso de negocio de LEED, por lo que el día de hoy estamos muy contentos de presentar a ustedes lo que este caso de negocio significa para el mercado latinoamericano. La segunda edición del caso de negocio para LEED en Latinoamérica ha sido liderado por el Consejo Colombiano de Construcción Sostenible en colaboración con Sustentabilidad para México, Corporación Chilena de Construcción y Desarrollo Sustentable, Chile GBC, el Consejo Ecuatoriano de Edificación Sustentable, CES, y el Guatemala Green Building Council. Este estudio es muy relevante, ya que al igual que la primera edición del estudio publicado en 2021, se entrevistó a los equipos de proyecto y se analizó lo más importante: datos financieros
financieros y operativos reales de proyectos con certificación LEED en Colombia, Chile, Ecuador y Guatemala. Y más allá de cuantificar el efecto de construir un proyecto sostenible con certificación LEED en Latinoamérica y su retorno de inversión, también hemos podido conocer los beneficios que los proyectos han obtenido con esta inversión. Y para conocer a profundidad los datos arrojados en este segundo caso, como ya hemos dicho anteriormente, está Tatiana Carreño. Tatiana es ingeniero sanitario y ambiental de la Universidad Pontificia de Bucaramanga, Colombia, con maestría en consultoría en ingeniería civil de la Universidad Politécnica en Valencia, España. Es LIDA-P desde julio de 2012 y LIDA-P-ND desde mayo del 2014. Con 15 años de experiencia en consultoría ambiental, trabajando en España en temas relacionados con plantas de tratamiento de aguas residuales urbanas e industriales, planificación ambiental, gestión del agua y recursos hídricos. Desde julio de 2011 a septiembre de 2018, como ingeniero líder de proyectos especializados en plomería, arquitectura, paisajismo y sistemas constructivos en procesos de decommissioning, consultoría LEED y sostenibilidad. Es instructor en cursos corporativos, educación no formal y ha sido invitado a impartir módulos de maestría en la Universidad de los Andes, Colombia. Como otros datos importantes a mencionar, Tatiana fue designada LEED Fellow el año pasado. El LEED Fellow es el reconocimiento más alto que puede lograr un profesional LEED en la industria de la construcción sostenible. Tanto para los líderes experimentados como para los líderes en ascenso, recibir la nominación de LEED Fellow reconoce los logros sobresalientes y marca un punto culminante en su carrera. Y sin más, doy la palabra a Tatiana, a quien agradezco muchísimo estar con nosotros el día de hoy. Tati, por favor. Bueno, no, muchas gracias. El honor es mío realmente poder estar pues acompañándolos en este espacio. Ahí me están escuchando bien. Me conecté por el celular porque se nos está yendo la luz. Hubo algún daño, entonces mil disculpas si hay alguna interferencia. Y me confirman, por favor, cuando ya estén viendo bien mi pantalla. Bueno, perfecto. Bueno, agradezco pues a Rebeca, Verónica, pues todo el equipo de Sume y obviamente a ustedes quienes nos están acompañando en esta tarde para presentarles, como me mencionaban, pues los resultados relevantes del caso de negocio LEED para Latinoamérica. También como nos estaba dando contexto Rebeca, pues este es la segunda edición. La primera edición la lanzamos en 2021. Y pues fue en 2021 como ese primer estudio más aterrizado hacia la región, donde tuvimos pues cifras más pues realistas de nuestros proyectos. Aquí en el 2021 participaron proyectos de Colombia y México. Entonces, pues también si desean en algún momento ver alguna comparación, lo pueden hacer. Y pues ahí ya pasados 3 años hicimos el lanzamiento de esta segunda edición. En esta edición pues contamos afortunadamente con la participación de más proyectos y acá pues también me tomo un momento para poder agradecer a todos aquellos que participaron en las entrevistas, que muy pues abiertos también a compartirnos cierta información, entre información pues de estrategias, de temas más financieros, de retos, de oportunidades, de beneficios y pues que definitivamente sin estas personas y sin estas empresas, pues este estudio no hubiese sido posible. Y pues también gracias al apoyo del USGBC, GBCI, SUME, CES, Chile GBC, Guatemala GBC, que también pues muy activamente suministraron información para poder levantar este estudio. Y pues también agradecer a nuestros patrocinadores. Bueno, en este documento que vamos a encontrar y que van a encontrar ustedes después de que, ojalá después de esta sesión lo descarguen y lo lean con detenimiento, vamos a arrancar con una sección de la visión del USGBC, GBCI para el mercado de lead. Estos son como ya unas palabras de Peter Templeton de cara pues a los resultados del estudio. Pasamos a un resumen ejecutivo que trae básicamente ya unos datos muy puntuales resultados de esta publicación. Mm, y ya pasamos a la metodología del estudio. Aquí sí me voy a detener un poco ahora para explicarles pues en qué consistió, cómo levantamos esta información. Pasamos a un capítulo de cifras e impacto de la certificación LEED en Latinoamérica. Esta información ya sacada desde los directores públicos, desde las cifras también de todos los países de Latinoamérica.
Pasamos a una sección, a un capítulo pues muy bonito, la verdad, y es por qué se certifican los proyectos. Este capítulo es bastante inspirador, entonces se los recomiendo también para que lo puedan detallar. Ya luego pasamos a un capítulo un poco más técnico, asociado a las principales prácticas en construcción sostenible respecto a las distintas disciplinas dentro de un proyecto nuevo. Em, Pasamos al capítulo de los números, al análisis de modelos de negocio, inversiones adicionales y estos periodos de retorno, a unos beneficios percibidos por los proyectos certificados y pues también a una parte de cuáles han sido estos retos que estos proyectos en términos generales han superado y también cuáles son estas oportunidades que se empiezan a percibir pues para los proyectos LEED. Luego tenemos un capítulo nuevo en relación a lo que se desarrolló en 2021, que es más allá del LEED BDMC. Sabemos que pues, LEED maneja distintos esquemas de certificación, distintas adaptaciones, y en ese sentido pues también quisimos resaltar en este estudio, a pesar de que está basado en edificación nueva, en diseño y construcción nueva o LEED BDMC, que hay otros esquemas de certificación que también han tenido pues una gran aceptación en Latinoamérica. Entonces ahí resaltamos algunos casos de éxito de distintos países en LATAM y cerramos con un impacto percibido del LEED en los países de la región. Aquí pueden ver pues ya un poco más centrado en cada uno de los países participantes, pues cuál ha sido como esta evolución frente a los movilizadores de la construcción sostenible y en este caso pues de la certificación LEED. Bueno, entonces ya ahora sí entrando en materia para contarles un poco sobre la metodología del estudio. Em, Aquí participaron en total 25 proyectos que corresponden a poco más de 830.000 metros cuadrados de área construida o edificada. Todos los proyectos son LEED BDMAC, como les comentaba, LEED Building Design and Construction o LEED para diseño y construcción de edificaciones nuevas o renovaciones mayores. Y de los proyectos pues, que participaron en esta parte del estudio fueron pues, Colombia, México, Chile y Ecuador. Una condición acá importante para los proyectos que participaron es que se tenían que haber certificado en los últimos 5 años, pero que tuvieran por lo menos un año de operación. ¿Esto para qué? Pues para poder acotar también pues los temas a nivel de esas inversiones adicionales y de los requerimientos del sistema de certificación. En cuanto a la versión, el 72% de los proyectos estaba en la versión 3 o versión 2009, como también se le conoce, pero como pusimos la condición de los 5 años, pues son proyectos que ya les aplicaba la adenda de energía. Esta adenda de energía lo que hace es que lleva a los proyectos de 2009 a una transición hacia versión 4. Entonces es muy equiparable el requerimiento en energía para esta versión con adenda que para la versión siguiente, que correspondió al 28% de los proyectos. La participación, o mucho como obtuvimos esta información, fue principalmente a través de entrevistas, pero también recurrimos a información secundaria proveniente de la información pública que ustedes también pueden encontrar en el directorio del USGBC, donde algunos proyectos pues publican su información. Ahí también obtuvimos temas de cifras y luego pues algunas validaciones internas con los scorecard que también se encuentran públicos dentro de la página del USGBC. A nivel de las adaptaciones dentro del sistema de certificación, el 60% de los proyectos se encontraban en BDMC, ya sea edificación nueva, new construction, healthcare o hospitales, hospitality u hoteles, y el 40% restante correspondía a Core and Shell, que es núcleo y envolvente. Y de estos Core and Shell, pues habían principalmente proyectos de oficina y proyectos comerciales. Y luego en el capítulo que les comentaba de más allá de la certificación LEED de DMC, pues también contamos con la participación de Guatemala dentro de estos hitos en otras adaptaciones de la certificación LEED. Listo. Mm,
Aquí hablar un poco de las cifras de impacto y cómo ha sido como esta evolución del sistema de certificación en Latinoamérica, pues realmente ya tenemos ya una presencia de más de 15 años en distintos países. Entonces acá esta gráfica lo que nos muestra es cómo ha sido ese comportamiento a nivel de la cantidad de registros por pues cada uno de los años desde 2023 hacia atrás, ¿vale? Entonces aquí sí de pronto resaltar algunos temas. Uno es pues este pico que vimos en 2016. Este pico corresponde a la actualización o a la adenda que les comentaba hace un momento en energía, a la llegada también de la nueva versión, de versión 4 y pues también a un ajuste de tarifas en el sistema de certificación pues que hizo que muchos proyectos tuvieran como un registro, en algunos casos adelantado, y en otros casos pues ya como más confirmado, ¿no? Y pues eso se refleja en la cantidad de registros de 2017, donde vemos pues una reducción importante, una desaceleración más bien importante, pero esto realmente es un fenómeno que se suele presentar cuando tenemos un cambio de versión o una adenda importante como es el caso de energía, ¿vale? De hecho, 2024 ya tuvimos una adenda en energía y muy seguramente cuando cerremos cifras 2024 veremos reflejado ese pico de registros que tuvimos todos antes de marzo de este año. Luego, otro aspecto interesante acá a resaltar es pues los efectos que se evidencian aquí a nivel de la pandemia. Entonces, si miramos 2020, 2021, vemos que ahí también tuvimos como una desaceleración en la cantidad de proyectos registrados, pero en 2022, 2023 y como pues veremos también en 2024, nuevamente tuvimos como una recuperación a nivel pues de seguir como con estos registros. En 2023, pues se tiene como la mayor cantidad de registros en Latinoamérica, con 678 proyectos, obviamente pues después del pico del 2016. A nivel de, bueno, cómo se están moviendo cada uno de los países, en su orden, Brasil, México, Colombia y Chile lideran pues la cantidad de proyectos registrados en la región y allí pues se concentra más del 75% de todos los proyectos registrados en Latinoamérica. También otro dato interesante es que más del 50% de todos los proyectos certificados se encuentran en los niveles más altos, oro y platino. Esto también es un indicador bastante favorable en cuanto a si el mercado está listo para la certificación. A nivel de los profesionales, la mayor parte de los profesionales acreditados LEED, ya sean LEED Green Associate, que es el primer como nivel dentro de la carrera en LEED, y los LEED AP con especialidad se encuentran también en su orden en México, Brasil, Colombia, Costa Rica, Chile y Panamá. También hay 24 personas reconocidas LEED Fellow en Brasil, Chile, Colombia, Guatemala, México, Panamá y Paraguay. Pues bueno, cada año vamos em, recibiendo nuevos LEED Fellows en el mundo. A nivel de las empresas hay una designación que es el Lead Proven Provider. Esto lo que quiere decir es que es una empresa consultora que ha pasado por todo un proceso de documentación de alta calidad y de revisión y de cantidad o experiencia a nivel de la documentación de proyectos y pues ha surtido todo un proceso como de proceso verificado y hay 8 empresas designadas como Lead Proven Provider en la región que se encuentran en Brasil, Colombia y México y muchas de estas empresas pues prestan también servicios a otros países. El capítulo que les comentaba que es como muy inspirador es el de por qué se certifican los proyectos. Acá les preguntamos a los proyectos cuáles eran las motivaciones o por qué se certificaban LEED. Y en ese sentido, pues algo muy interesante es que pues de todos los entrevistados, el 90% coincide en que LEED es el estándar más reconocido a nivel mundial y que los ayuda como a elevar a los proyectos a los niveles más altos de sostenibilidad, de eficiencia y de bienestar a los usuarios. En ese sentido, y aquí lo que ustedes están viendo en pantalla son las frases, algunas frases literales que recogimos del proceso de entrevistas de algunos proyectos que nos parecieron bien interesantes.
Y como ven, pues también hay una coincidencia en que LEED les proporciona una herramienta sumamente útil para cumplir los objetivos tanto de la empresa como los objetivos que tiene el proyecto, en los que se destaca tener mejor operación, tener pues ciertos beneficios percibidos para los usuarios y pues evidentemente la parte como de contribución ambiental, ¿vale? Entonces acá pueden ver frases bien interesantes. Por ejemplo, era un proyecto hospitalario donde se pone de centro a las personas en el proceso de toma de decisiones. Eh, Acá también vemos proyectos que se busca que los proyectos tengan estándares altos a nivel de eficiencia, de espacios verdes, que sean amigables por el usuario y pues también es una herramienta de mercadeo. Entonces, bueno, aquí hay diferentes razones y pues el porqué detrás de la certificación de un proyecto. Este capítulo, como les mencionaba, es un poco más técnico, donde resaltamos las principales prácticas que implementaron estos proyectos en el proceso de certificación. No me voy a detener a hablar como de cada uno de los capítulos porque se nos extiende mucho, pero se los recomiendo si tienen algún interés particular en detallarlo. En el documento al final se los voy a compartir. Muy en resumen. Vemos también un aumento en la implementación de tecnologías a nivel de, mucho ya todos los proyectos utilizan iluminación tipo LED, utilizan temas de automatización para controlar pues el uso de la iluminación artificial. Hay como bastante implementación a nivel de ventilación natural y de también tecnologías asociadas a equipos eficientes para ventilar y climatizar o acondicionar o refrigerar los proyectos. A nivel hidrosanitario, todos los proyectos implementan aparatos sanitarios ahorradores. Esa es más como la tendencia. Y luego pues también tenemos la implementación de uso de agua pues no potable para suplir esos usos que sean no potables. A nivel de paisajismo, una amplia cantidad de proyectos utiliza especies nativas, evitar pues tener como un sistema de riego y en algunos casos pues este riego es con agua no potable. A nivel del envolvente también hay una tendencia interesante y es a tener mayor consideración en términos bioclimáticos. Entonces se está contemplando el cómo priorizar estrategias pasivas frente a una mejor especificación del envolvente y reducir de pronto la carga que se tiene a nivel de sistemas de aire acondicionado. En fuentes de energía también hay un aumento respecto a la publicación de 2021 en la implementación de fuentes no convencionales de energía renovable. Entonces hay proyectos que implementan, estaba revisando por acá, 67% de los proyectos implementó energía renovable a partir de energía solar y pues eso es un aumento respecto a lo que se tenía el año pasado, perdón, en el estudio pasado. Y otro tema interesante acá es que el 81% de los proyectos están electrificados en su totalidad. Y en otros aspectos de sostenibilidad, a resaltar está el proceso de comisionamiento que los proyectos lo implementan para asegurar todo el proceso de calidad de los sistemas. También la incorporación de criterios como diseño biofílico, cómo se puede de pronto integrar la naturaleza en estos diseños. Y bueno, solo por comentar algunas de las estrategias encontradas en este estudio. Ahora pasamos a la parte de cifras. A nivel de las cifras y de esta inversión adicional, en promedio los proyectos tuvieron como una inversión adicional del 1,39%. Aquí pues también considerando una desviación estándar de 0,023, pero pues este valor hay que desglosarlo un poco para poder entender pues por qué se presenta como esta desviación. Entonces, aquí hay como algunos casos particulares en que tuvimos proyectos que son los que se encuentran un poco más con un porcentaje más alto de inversiones adicionales que pues no se los comenté, pero nosotros levantamos y empezamos a generar la información de este estudio el año pasado y en algunos de los proyectos que participaron, pues claramente se vieron afectados por la pandemia. Entonces, aquí tuvimos proyectos y lo van a ver también en la siguiente gráfica donde está el periodo de retorno, que específicamente, por ejemplo, proyectos hoteleros que no pudieron abrir
y de ahí ya de entrada pues empezaron como a tener esas dificultades para ese periodo de retorno, pero pues ahí también hay unos temas que son ajenos a la certificación, pero pues que sí, la realidad es que muchos proyectos lo tuvieron que vivir. Y aquí el 63%, que es lo que ven aquí en la primera barra, tuvo una inversión adicional que es imperceptible o menor al 1%. Entonces, en estos proyectos, y de hecho el 100% de estos proyectos, uno, tomar una decisión temprana para certificarse, ¿vale? Entonces ahí también arranca el proyecto tomando todo el grueso de las decisiones en esta etapa temprana, pues también esto hace que hacia adelante no se tenga reprocesos por tomar de repente una decisión tardía a nivel de un diseño o de una estrategia de sostenibilidad. Entonces eso es bien interesante. Y pues también hubo algunos casos particulares, proyectos pues que eran una renovación mayor en un edificio que es patrimonial, entonces ahí también hay ciertas restricciones a nivel del trabajo del envolvente, de temas como más de carácter de cuidar el patrimonio. Entonces, bueno, hay algunas particularidades que les comparto del estudio. Y a la derecha lo que van a ver pues es ese periodo de retorno. Entonces acá pues también interesante es que el 81% de los proyectos indicaron un periodo de retorno inferior a un año. Entonces acá, como les explicaba, vemos como también una desviación importante, pero pues les expliqué también que en estos casos y especialmente esta barra que ven acá es por una variable que no se podía controlar, que fue la pandemia. Bueno, ¿y dónde están esas inversiones adicionales? A nivel de las inversiones adicionales tenemos pues costos directos y costos indirectos. A nivel de los costos directos, están principalmente asociados a ese trabajo en la especificación de la envolvente. Entonces vemos de repente fachadas de doble piel o vidrios dobles con cámara y así sucesivamente, como que sí hay una especificación a nivel de la envolvente que puede ser considerada adicional, así el proyecto no estuviese contemplando la certificación. También a nivel hidráulico, tener una doble red para poder separar las aguas grises de las aguas hervidas y poder reusar esas aguas grises o jabonosas en usos no potables con un tratamiento pues mínimo. La implementación de paneles solares, que también se los había comentado, el uso de equipos eficientes y todo lo asociado a ventilación, ¿vale? Digamos que el tema de la ventilación sigue siendo pues uno de los retos en la parte como técnica, porque todavía hay algunos unos proyectos, especialmente las renovaciones mayores, que no consideraban un sistema de ventilación y el tenerlo que incorporar en un edificio que tenemos que mantenerle cierta parte de su estructura, pues tiene un peso importante en el presupuesto. A nivel de los costos indirectos, está principalmente asociado a los servicios de consultoría, que el modelador, que el comisionamiento, que la bioclimática, y luego pues los pagos administrativos ante el ente certificador. En cuanto a los beneficios percibidos, aquí vimos un pequeño cambio frente a lo que tuvimos de resultados en el 2021, donde el primer beneficio percibido por los proyectos es mejor salud y bienestar para los ocupantes. Esto pues también se puede explicar en lo que es la pospandemia como una mayor conciencia frente a la calidad de los espacios y ese impacto en nuestra calidad de vida. Entonces, esto es algo también como interesante de este resultado y pues claramente de cerca tenemos los menores costos de operación, mayor valorización y facilidad en la operación. Luego tenemos algunos beneficios muy específicos atados a modelos de negocio que corresponden a venta o renta de estos edificios. Entonces, poder llegar a clientes especiales, tener una comercialización más rápida y tener un cobro adicional. Si se dan cuenta, y esto también es interesante porque en Latinoamérica no es frecuente, o por lo menos solo un 12% de los proyectos lo manifestaron, no es frecuente tener un cobro adicional por ser certificados. Esto es algo que quizás en otros continentes, en otras regiones, pues vemos que sí es más utilizado, pero en Colombia realmente, perdón, y en varios países de Latinoamérica
realmente la certificación se entrega es más como un valor agregado y no como algo que estemos como en la mayoría de los casos cobrando pues un adicional. A nivel de los ahorros, aquí pues en promedio de todos los proyectos, el 31% espera, perdón, los proyectos esperan tener un 31% de ahorro a nivel de consumo de energía y 53% en consumo de agua potable. Pero si miramos con lupa los proyectos platino, que son los que tienen el nivel más alto de certificación, pues evidentemente tienen también unos ahorros más altos. Entonces, en energía sería un ahorro del 46% en promedio y en agua 78% en promedio. En la gráfica lo que vemos son como las distintas tipologías, entonces, o sí, esquemas de certificación. Entonces, en la el primer par de barras tenemos la certificación LEED para núcleo envolvente o Core and Shell. Luego tenemos los proyectos de salud y por último, pues todo lo demás asociado con modificación nueva o la parte como hotelera. Acá también algo interesante es el tema, por ejemplo, de mayores ahorros a nivel de estos proyectos de edificación nueva o alojamiento. Esto también obedece a que son proyectos que se entregan completos con todos sus acabados, con todos los aparatos sanitarios, con todos los elementos asociados a consumo de energía y ahí se tiene como mayor control de pues qué es lo que vamos a dejar instalado en el proyecto. Y también en algunos de los casos, estos proyectos, quien desarrollaba o era el mandante, también iba a ser el futuro operador. Entonces, en este tipo de proyectos, pues están dispuestos a quizás invertir un poco más en mejorar estos sistemas porque saben que ese periodo de retorno, como les mostré hace un momento, pues es bastante rápido. Entonces, este tipo de proyectos son los que presentan pues como unos niveles más altos a nivel de estos ahorros esperados de acuerdo pues a las líneas base que define la certificación. Bueno, y pues a nivel de retos y oportunidades, algo que también lo incluimos en esta edición que pues no fue como algo tan grueso en la edición del 2021, es la parte de los asuntos ambientales, sociales y de gobierno corporativo. Entonces le preguntamos a los proyectos, pues qué tanto las certificaciones le aportan a esos compromisos y acá pues el 88% de los proyectos reconocen que si se hace un aporte, acá pues también entendiendo que la certificación nos ayuda a pues no solo tener ese marco de referencia que es la certificación, sino a generar una serie de indicadores, a tener como unas metas cuantificadas y que está muy alineado con los objetivos que tienen las empresas hoy día a nivel de descarbonización. También hay una oportunidad importante asociada a los beneficios e incentivos, tanto financieros, tributarios, técnicos o normativos, etcétera. Esto sí ya depende de cada país e incluso de cada ciudad o de cada tipología que pueda llegar a aplicar a estos beneficios. Pero pues para que lo tengamos en cuenta, de todos los proyectos que participaron en este estudio, solo el 28% de los proyectos solicitó y logró algún tipo de beneficio financiero o técnico en el proceso. Eso también lo que nos da como indicador es que en la medida que aprovechemos más estos instrumentos que existan a nivel de beneficios financieros, técnicos, tributarios, etcétera, pues esa barrera del costo se va a lograr atravesar aún más y vamos a empezar a tener proyectos que de hecho, pues que sean sostenibles, pues es mucho mejor negocio a no serlo. Entonces, en la medida que tengamos y aprovechemos más estos beneficios, pues vamos a tener unas inversiones adicionales que estarán cercanas a cero o que incluso estaremos ahorrando con proyectos sostenibles desde el diseño. A nivel de los retos, em, algo en lo que coinciden los proyectos, y esto pues es bastante generalizado, es cómo se comunica la sostenibilidad. Digamos que quienes estamos de repente en este medio ya hace tiempo nos dicen LEED y lo entendemos pues quizás inmediatamente, pero de acá quizás al inversionista, al diseñador y en especial al usuario final, ahí hay unos retos importantes en cuanto a la comunicación. No hay
quizás un valor percibido per se por ser LEED, pero sí hay un valor percibido porque tenga buena iluminación, porque consuma menos energía. Entonces ahí también nos falta un poco el cómo atar el discurso con esos beneficios tangibles, con la certificación. A nivel de los retos técnicos, esto pues sigue siendo algo relevante dentro de lo que es pues en comparación el estudio del 2021 y son los temas asociados a garantizar la calidad mínima del aire interior y optimizar la eficiencia energética del proyecto. Y acá incluyendo la parte de la envolvente. Y esto es importante tenerlo en cuenta porque cuando hablamos de eficiencia energética, a veces nos vamos únicamente por los elementos que son sistemas de un consumo directo de energía, pero la envolvente tiene como un impacto indirecto en el consumo de energía por pues, lo que representa y su relación con el confort. Em, y en tercero es especificar y controlar materiales con atributos de sostenibilidad. Aquí pues también hemos visto que los fabricantes, proveedores, pues están pasando por una curva de aprendizaje también a nivel de sostenibilidad y hoy día en muchos lugares nos cuesta encontrar distintos proveedores que nos entreguen información transparente a nivel de estos atributos de sostenibilidad. Entonces, esos créditos asociados a transparencia y optimización en cuanto al uso de materiales, pues todavía nos cuestan un poco pues poderlos lograr. Sin embargo, acá, como siempre, la recomendación es continuemos buscándolos, pidiéndolos, porque eso también moviliza a la industria. Em, bueno, y acá también como cerrar esta parte de oportunidades y que lo dijeron todos los proyectos que entrevistamos, es que van a continuar certificando sus proyectos LEED en el futuro. Entonces, a pesar de que pues claramente hay unos retos identificados, son más los beneficios, son más las oportunidades que ellos perciben y que pues que efectivamente reciben en esta, pues por esta certificación que van a continuar en todos sus proyectos así. Este slide les dejo también como algunos quotes o algunas frases de las personas entrevistadas, como bueno, qué es lo que quisieran repetir. Y acá, independientemente de la certificación, porque esto también es un proceso de aprendizaje, qué es lo que quisieran repetir siempre, empezar en una etapa temprana. Se le dio prioridad al usuario final, la filosofía colaborativa, todo lo que es proceso integrativo, la planeación y disciplina financiera, la visión holística integrada del proyecto, la organización, la certificación seguro se va a repetir, la rigurosidad en la escogencia de materiales, la buena ejecución en la obra, la coordinación en los distintos equipos del proyecto fue muy positivo. Esto también nos deja como unas conclusiones bien importantes y está muy ligado al tema del proceso integrativo, que es uno de los temas que trae el LEED en los proyectos. Y es que dio a conocer a muchos de estos desarrolladores esta metodología de trabajo colaborativo, de poder concentrar estas decisiones tempranas y de invertir un poco más en planeación, que los proyectos definitivamente entienden cómo esto hace que se logre la costo eficiencia real en los proyectos y que ya la certificación lo que hace es llegar como un reconocimiento a pues todo lo que se ha implementado. Bueno, ya para también ir cerrando un poco, más allá del lead BDMAC, como les comentaba, estos son algunos hitos que quisimos como incluir en este estudio de otros esquemas de certificación, de otro tipo de adaptaciones. Entonces, también recomendarles que los revisen. Entonces, tenemos por acá el Aeropuerto El Dorado, que fue el primer proyecto de aeropuerto certificado LEED Zero Energy en el mundo. Está aquí en Colombia. Está también Condado Naranjo, que es una comunidad existente en Guatemala. Está también el portafolio Proyectos FINSA. Ellos utilizan la certificación por volumen. Están en México. La Fundación Juan Felipe Gómez Escobar
que se certificó, se certificó más M, se recertificó y ya se encuentra hoy día a nivel platino. Es una fundación también aquí en Colombia. Y tenemos también otro ejemplo, hito, de interiores, de espacios interiores certificados. Estas son las oficinas de Perkins Eastman en Ecuador. Entonces acá también ven cómo LEED pues ha trascendido de lo que es el concepto de una edificación nueva a hablar de una comunidad, a hablar de una oficina, a hablar de repente de prototipos y de pues también ver cómo otros esquemas se pueden adaptar a todos los proyectos que tengamos en construcción. Y bueno, pues acá ya les comparto el código QR para que puedan descargar la publicación. Acá lo que les recomiendo también es que si la van a compartir, compartan el link que les manda este QR para que no mandemos pues los PDFs y reduzcamos nuestra huella digital pues en redes y en todo lo que mandemos. ¿Listo? Entonces lo voy a dejar un momento para que lo puedan escanear y yo creo que en un momento también se los podemos como compartir por el chat. Esta publicación pues es abierta a todos, por favor, compártanla, úsenla. Tiene datos muy interesantes. Creo que también tiene una función importante de desmitificar lo que consideramos son los costos de una certificación y pues a tomar también decisiones informadas a nivel de seleccionar esas estrategias de sostenibilidad. Bueno, y ya para ahora sí cerrar, únicamente dejarles como una invitación y es a que nos acompañen en Construye Sostenible. Este es un evento virtual y gratuito, es el 20 de noviembre. Y el lema que estamos manejando es Camino a la Regeneración, Resiliencia, Innovación y Sostenibilidad. Entonces, en este evento vamos a resaltar también el rol que tiene el entorno construido pues en la biodiversidad, en la reconstrucción de tejido social. Entonces, también empezar a ver la sostenibilidad desde esa visión amplia que tenemos a nivel del concepto de sostenibilidad integral. ¿Listo? Entonces, bueno, no sé si hay preguntas y aprovecho pues para agradecerles a todos por la atención. Muchas gracias, Tati, por tan magnífica presentación. Yo creo que lo que hace este estudio es cerrar un full circle en uno de los valores que tiene el LEED eh, eh, como más importantes, que es la transparencia. Creo que a partir de esto no nada más podemos entender la metodología que propone el LEED para la implementación de la sostenibilidad en los proyectos, y también junto con eso, pues ahora sí asociar el costo y pues con esta propuesta siempre de hablar con la verdad y demostrar los hitos importantes en la implementación de la certificación. Y un poquito para motivar la conversación, quisiera preguntarte, ¿cómo ves el futuro de la sostenibilidad y la certificación LEED en Latinoamérica en los próximos años? Gracias, Rebe. Bueno, yo creo que aquí hay como varios temas. Por un lado es como el futuro del lead y por otro lado pues también el futuro de nuestro contexto regional y cómo se empiezan a alinear y de cierta manera pues lead siempre ha sido una herramienta para nosotros adelantada. ¿No? Que busca liderar y de ahí pues que viene la L de lead. Entonces, Lead versión 5 nos trae ya un enfoque muy importante a nivel de resiliencia, a nivel de biodiversidad, sin desconocer evidentemente todo lo que es la descarbonización, ¿no? Y en esos temas creo que LEED pues nos va a continuar ayudando a poder fijar como esos umbrales, a poder llevarnos a cumplir esos compromisos que tenemos pues todos los países a nivel de la descarbonización. Y también lo que creo que vamos a empezar a ver es pues un movimiento quizás más acelerado en lead para operación y mantenimiento. Sé que no es el objeto de este caso de negocio, va a ser objeto de un próximo caso de negocio, pero también estamos viendo como, bueno, ese stock de lo existente, pues cómo vamos a
enfrentarnos a un proceso de modernización, ¿no? Ya sea por temas técnicos a nivel estructural, aprovechar y hagamos una modernización completa que incluya aspectos de sostenibilidad. Entonces, vamos a empezar a ver cómo lo existente también empieza a migrar de cara a una certificación. Y una fuerza muy importante en tener como esos objetivos claros de descarbonización, biodiversidad y resiliencia. Muchas gracias, Tati. Eh, Mencionaste justamente esta visión que tenemos de los objetivos internacionales que debemos de cumplir en 2030 y 2050. Y quiero preguntarte, ¿qué papel juega la comunidad en el éxito de LEED y, y justamente la utilización de LEED para llegar a estos compromisos internacionales? ¿Y cómo podemos fomentar la participación de la comunidad? Sí, mira, nosotros, Pecho, algo que se identifica dentro de los distintos movilizadores de la certificación, o sea, como esas fuerzas que hacen que esto tenga como esas grandes transformaciones, es el usuario final. Entonces, en la medida que se demanden más proyectos sostenibles, también pues eso va a hacer que quizás los desarrolladores que todavía no sean de pronto, pues trazado este camino, pues empiecen a hacerlo. ¿M? Algo también que quizás pues dentro de todo lo que fue la pandemia, pero pues algo que nos dejó positivo fue una mayor conciencia por nuestra salud y por el bienestar y por cómo estamos en estos espacios que pasamos más del 90% de nuestras vidas en espacios cerrados, entonces que tengan ventilación. Entonces sí hemos visto que el usuario final está cada vez más consciente de los temas de sostenibilidad, aunque todavía no identifique el IT como ese estándar que te genera ese tipo de espacios, pero sí que exista la ventilación, que exista confort, que tenga conexión con la naturaleza. Entonces, sí hay una relación directa entre el aumento de certificaciones y el usuario final movilizador. ¿Qué tenemos que hacer? Si hay un reto importante y lo vimos ahí en los retos, justamente es cómo lo comunicamos. ¿Sabes? Si no es tan evidente de pronto la placa, el certificado en el lobby, pues ¿cómo hacemos que efectivamente este usuario entienda qué significa la sostenibilidad y por qué este tipo de espacios pues debería ser como más demandado? Entonces ahí también nos queda una tarea importante a los GBCs de todo el mundo, a los consultores, a los constructores, en poder llevar esto a un lenguaje que el usuario final lo tenga mucho más claro. Hay una pregunta en el chat, dice, implementando el diseño bioclimático, ¿estaríamos cubriendo el lograr una buena envolvente en cualquier proyecto? Muchas gracias, William, porque creo que tener un estudio bioclimático lo que hace es generarte información. Y parte de lo que se busca en un proceso integrativo es poder tomar decisiones informadas. Entonces, un estudio bioclimático te va a ayudar como a entender de qué forma podemos aprovechar el contexto como de nuestra ubicación de nuestro proyecto a nivel de, no sé, sombras, vientos, y esto nos va a proporcionar información para tener una envolvente y para poder generar estrategias pasivas y reducir la carga que le estamos de pronto generando a estas medidas más activas, como es pues tener un sistema de aire acondicionado mecánico. Pero no necesariamente el tener el estudio bioclimático te garantiza una buena envolvente, porque aquí también hay un trabajo de encontrar ese punto de equilibrio entre temas, obviamente, económicos, ¿no? Financieros, entre temas comerciales, ¿no? Porque podemos decir, no, un edificio no debería tener vidrios. No, entre temas comerciales, claramente pues hay una visión arquitectónica, el contexto, sentido de pertenencia que también se tienen que cuidar, entonces hay que tomar todos esos insumos y tomar mejores decisiones. Esa sería como mi recomendación. Quisiera preguntar, que hay otra pregunta. Tatiana, ¿en qué área consideras que habrá mayor proyección de la certificación LEED? ¿Retail, oficinas o edificios industriales? Muy buena pregunta, porque nosotros, de hecho, en algún momento sentimos que
que oficinas iba de pronto como a estabilizarse, etcétera, pero nos sorprendieron las oficinas existentes. Entonces, oficinas yo creo que continúa siendo una de las tipologías de mayor aplicación de sistemas de certificación. Fue la primera, la que nos trajo LEED en muchos de los países, fue la tipología de oficinas. Y hoy día pues hay una gran competencia, pues una sana competencia a nivel de oficinas que tienen la certificación LEED. El que le sigue están los proyectos comerciales. Siento también que estos proyectos comerciales en su mayoría empezaron a adoptar la certificación LEED teniendo en cuenta que ellos operan este tipo de proyectos. Entonces ahí ustedes vieron como unos grandes beneficios a nivel de los ahorros en consumos, por ejemplo. Em, y hay algo que está empezando también a crecer a nivel de bodegas y centros de distribución, como estos parques industriales. Pero aquí también, Micho, aquí hay que tener en cuenta la densidad de construcción de ciertas tipologías. Entonces, claro, puede ser que no construyamos, Micho, que no tengamos tantos hospitales, por decir algo, pero si se construyen tres y de esos tres, dos se están certificando, pues realmente hay un aumento importante en los hospitales que se certifican LEED. Aeropuertos, ¿saben? Como que al final si miramos solo la cantidad, pues nos quedamos de pronto un poco sesgados. Hay que entender que hay ciertas tipologías que por la cantidad de construcción, el porcentaje de lo que se está certificando empieza a haber una tendencia bastante alta. Quiero aprovechar que estás aquí para que nos platiques un poquito de un hito que está sucediendo en Colombia con Lead for Cities and Communities, que es un programa que se ha dimensionado enormemente en, en- en Colombia en los últimos años. Platícanos un poquito de por qué. Y bueno, siempre un gran tema otra vez con el tema del costo. Y cómo es que en Colombia el costo pues no ha sido un obstáculo para que se desarrollen este tipo de proyectos. Bueno, Rebe, sí, efectivamente es algo como bien interesante que hemos visto en el país y es como este auge de lead para comunidades. Nosotros hoy día y de hecho estamos ahorita realizando un informe de impacto de lead para comunidades en Colombia para presentar en la COP. Em, Somos el segundo país con más comunidades registradas en el mundo. Y esto como que lo estamos intentando analizar un poquito más en detalle. Y bueno, ¿por qué? Entonces empezamos a mirar, bueno, qué constructoras, qué tipo de proyectos. Y una de las conclusiones que ya les puedo adelantar es que de los proyectos que se están certificando para comunidades son proyectos que ya han tenido experiencia en edificación. Entonces, eso también es muy favorable porque son constructoras que hoy día ya tienen la sostenibilidad en su ADN, ya implementan una serie de prácticas de sostenibilidad en sus edificios, que ya transmitirlo a lo que es una escala urbana, pues realmente LEED para comunidades llegó fue a llenar un vacío a nivel de, ok, ¿cuál es el marco de referencia que tenemos a nivel del desarrollo urbano? No teníamos algo así como ese tipo de herramienta, em, como con ese respaldo que da LEED al ser un sistema reconocido a nivel internacional. Y luego lo otro es que pues dos bancos también líderes en Colombia están dando beneficios financieros para LEED para comunidades. Entonces, este tipo de movilizadores, como les mencionaba, son los que hacen también que, pues, que tengamos como esos grandes avances a nivel de la certificación. Claramente, pues hay un tema muy desde la motivación que tiene cada uno de los proyectos para tomar la decisión de certificar, pero si tenemos una ayuda a nivel económica, pues claramente eso hace más fácil nuestra decisión. Esas son como algunas de las conclusiones que les puedo ir adelantando y pues ya después de la COP van a tener conocimiento de todo el informe. Estaremos impacientes para escucharlo. Aquí hay una pregunta de Ana Lu Granada. ¿Cómo podemos hacer para promover que más edificios residenciales se certifiquen LEED, especialmente si el desarrollador construye para venta? ¿Cómo se le puede trasladar los sobrecostos de lograr LEED al comprador final? Ese es nuestro mayor problema para promover LEED en viviendas. Bueno, sí, efectivamente yo no hablé mucho de viviendas porque si miran en la parte del estudio, el porcentaje de proyectos residenciales que participaron es poco y eso también obedece a que la cantidad de proyectos residenciales que buscan la certificación pues realmente es bajo. Ahí pues ya tenemos principalmente son proyectos comerciales. ¿Ahí qué ocurre? Y es que nosotros tenemos pues distintos
conceptos a nivel de la construcción de vivienda y tenemos lo que es la vivienda social o la vivienda como más asequible. Entonces ahí en ese tipo de proyectos el manejo de los costos es supremamente sensible porque pues en el caso de Colombia está regulado y así pues en muchos otros países. Entonces, algo que interesante que vimos en un caso muy específico en Colombia es justamente un Lead for Communities, una comunidad certificada que es vivienda de interés social. Entonces, ahí es donde vemos la oportunidad de cómo es que podemos movilizar lead para vivienda. Puede ser a través de Lead for Communities. ¿M? Porque ya dejando ese marco de referencia, pues ahí tenemos ya como toda una gran ventaja y un gran trabajo asociado al tema de la sostenibilidad, ¿vale? Porque la estructura de costos para un proyecto de vivienda social, pues ahí es donde el lead se vuelve muy complicado. Un 1%, pues realmente es todo un universo para un proyecto de vivienda social. Entonces, si hablamos, no es tan alto los sobrecostos, pero un 1% puede ser la diferencia entre hacer o no hacer el proyecto. Entonces ahí es donde vemos como esos retos. Ahora, los proyectos de vivienda que no son de carácter social, sino que son proyectos de vivienda como los que participaron en ese estudio, ellos son los que sí suelen aumentar el costo del metro cuadrado por la certificación, justamente por esa razón que nos acaba de comentar. Entonces ahí también hay un tema pues de tener como muy claro ese modelo de negocio y si se puede trasladar el beneficio. Ahí es donde este tipo de proyectos específicamente, por ejemplo, está aumentando el costo adicional. También me acuerdo de un proyecto residencial de los que entrevisté que usualmente hay una zona con varios proyectos. Uno es LEED y ese que es lead se vende primero. Entonces ahí también hay una ventaja a nivel de esa comercialización más rápida, que entonces yo no le tengo que trasladar los costos adicionales a mi futuro comprador porque estoy compitiendo con una serie de proyectos de la zona que también son residenciales. Pero el mío es lead, hago toda esa difusión y el mío se vende primero. Entonces ahí es donde también puede tener sentido ese modelo de negocio a nivel de los proyectos residenciales, pero desde luego creo que la solución para proyectos residenciales es Lead for Communities. Muchas gracias, Tati, por pues estar con nosotros primero, por preparar esta presentación, por incluirnos en el estudio. La verdad es que siempre es un placer para nosotros poder compartir la experiencia de México. Muy agradecida con todos nuestros consultores, con nuestros clientes que nos han confiado sus datos para poder hacer parte de este estudio que es tan relevante para la región. Y solamente para terminar, yo quiero recordarles que estamos ahorita ya en el periodo del segundo comentario para Lead versión 5, que creo que es parte también pues muy relevante para que Lead pueda ser más, más fuerte en la región. El comentario público se va a llevar a cabo desde el 27 de septiembre hasta el 28 de octubre hasta las 5 de la tarde, por lo cual los invitamos a todos ustedes a que participen de esta actividad, que pues volvemos a lo mismo, no solamente es una manera de que pues podamos como latinoamericanos hablar de la aplicabilidad del lead y de lo que va a funcionar, de lo que funcionaría para Latinoamérica en versión 5. Pues agradecemos a todos el día de hoy y Vero, pues te doy la palabra para que nos despidas. Claro que sí. Muchas gracias, Tatiana. Un gusto tenerte el día de hoy con nosotros con esta información tan importante, ¿no? Y como decías tú, entre los retos y oportunidades está la parte de comunicar y la parte de la información. Y yo creo que este es un mundo en la sustentabilidad en donde hay tanta información y tantas cosas tan increíbles y que nos da mucho orgullo poder hacer este tipo de estudios de la mano con ustedes. Te agradezco mucho, Tatiana. Rebe, muchísimas gracias de nuevo por la sesión. A todos nuestros miembros, a toda la gente que está conectada, les agradecemos muchísimo. Les pedimos que nos sigan en redes sociales para que encuentren nuestra oferta académica, nuestras actividades. Y pues bueno, les deseamos de parte de nosotras un maravilloso día, una feliz tarde y que estemos muy pronto por acá de nuevo el próximo mes. Los esperamos. Gracias.